y pues iniciemos y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciada Cristian Hash, directora ejecutiva del Programa de Prevención de Violencia de la Fundación Carlos Slim. Antes de iniciar con la presentación de la doctora Luz Paula, me gustaría compartir con ustedes una breve semblanza para que la conozcamos un poquito más antes del inicio de su ponencia. La doctora Luz Paula Parra Rosales es doctora en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Bradford en Reino Unido, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un diplomado en Estudios Avanzados en Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia y la especialidad en ese tema por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Coordinó el programa de denuncia en la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Fue directora de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios del CONAPRED y profesora e investigadora afiliada del CIDE, en donde coordinó por 4 años el programa de negociación, mediación y construcción de acuerdos. Actualmente es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo en Suecia. Cuenta con diversas publicaciones sobre transformación positiva de conflictos, justicia restaurativa, mediación comunitaria, educación para la paz y geografías de paz. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la videoconferencia de la doctora Luz Paula Parra. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días en México. Buenas tardes acá en Suecia. Un placer. Bienvenidos a mi casa. La pandemia también nos ha acercado en eso, que podemos abrir nuestras casas para invitarlos. Muchas gracias, licenciado Víctor Rentería. Muchas gracias, Armando. Bueno, de esta forma se demuestra la gran voluntad porque estos temas trasciendan y sean una política de gobierno, y eso emociona mucho y da mucha esperanza. Entonces, muchas gracias por apostar con nosotros. Gracias a la Fundación por el esfuerzo tan grande que hace por llevar a los diferentes estados de la República estas conversaciones, estos diálogos, con el mensaje que a mí me encanta y quiero subrayar. Hay opciones a la violencia. La paz es posible. Hay territorios, hay geografías que han logrado la paz. Hay que aprender cómo lo hicieron. No es gratuito, no es innato, no hay fórmulas mágicas. Hay que educarnos para la paz y hay que construir la infraestructura, los saberes, etcétera, para poder consolidar la paz. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, abrir un diálogo que quiero que sea una interacción muy, muy grande entre ustedes y conmigo, donde podamos ir haciendo posible la paz, intercambiando conocimientos, intercambiando saberes de cómo ha sido posible la realización de paz en ciertas geografías. Y sobre todo nos vamos a enfocar en la mediación comunitaria, que es uno de los métodos, yo diría, más efectivos para prevenir conflictos y evitar que estos escalen hacia la violencia. No todos los conflictos son necesariamente violentos. El no manejo adecuado de estos conflictos, diría Jonathan Galton, es el gran motor, la gran esencia de las violencias. Los conflictos irresueltos, los conflictos donde no hay herramientas, habilidades, voluntad política, voluntad de aprendizaje, son los que tarde o temprano se convierten en violencia. A mí me preocuparía una sociedad sin conflictos, porque son inevitables, son inherentes a la diversidad humana, son inherentes a las diferencias. Lo que me preocupa es la presencia y tolerancia de la violencia. Los conflictos no son evitables, la violencia sí. Y hay que entender cómo han hecho sociedades que tienen altos índices de paz para hacer de la violencia algo no tolerable, para hacer que los niños y la mayoría de sus sociedades no piensen o crean que la violencia se convierte en algo
inimaginable, impensable como un mecanismo para resolver conflictos. Entonces, preocupémonos no de que existen conflictos, porque si tenemos herramientas, si tenemos habilidades, si tenemos mediadores, vamos a poder transformarlos incluso en oportunidades para crecer, desarrollar, mejorarnos. Preocupémonos de la existencia de la violencia, porque eso quiere decir que nos refasó, rompió nuestras posibilidades o sobrepasó nuestras posibilidades de resolver el conflicto de forma pacífica, voluntaria y constructiva. Entonces, no nos preocupemos de los conflictos, démosles la bienvenida. Es lo único que nos mueve, nos transforma, nos cambia, nos mejora. Preocupémonos de la gran tolerancia que tenemos hacia la violencia y la existencia de la violencia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy, en estas 2 horas, el tiempo es el peor enemigo del conflicto, sí, porque si no es bien manejado es el que escala. Vamos a abordar cómo existen muchas técnicas, habilidades para manejar los conflictos y la más importante es, para esta sesión va a ser la mediación comunitaria. Hay muchas más, voy a ir compartiendo a lo largo de la sesión muchas distintas herramientas, pero me enfocaré sobre todo a la mediación comunitaria. Entonces voy a poner mi presentación, compartir con ustedes mi presentación y por favor quiero que esta sesión sea muy participativa. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se ve ahí mi presentación? ¿Es correcto, doctora? Muy bien, muy bien. Pues vamos a iniciar con un ritual que yo tengo y el año pasado que estuve en Zacatecas pude compartir y gustó mucho porque era hacia profesores, sobre mediación escolar. Bueno, para mí un buen profesor, un buen catedrático, un buen facilitador es aquel que en un breve tiempo puede delinear, enmarcar, dar elementos, dar habilidades, dar esperanza incluso, para que los que me están oyendo al final de esta conferencia puedan conmigo, después de que yo señale muchas y diversas alternativas y opciones para implementar la construcción de paz, podemos juntos abrir ventanas para ver todo el potencial que existe allá afuera para ir construyendo esa paz que nunca acaba, que nunca la veremos completa, pero que trabajar hacia ella ya nos convierte en agentes de paz. Entonces, lo que quiero, mi objetivo final en este diálogo, en esta conferencia, es abrir ventanas para mostrar a los más de 600 participantes la gran diversidad de herramientas, habilidades, métodos que existen para hacer real, posible la paz. Cómo han hecho otros países, otras geografías para vivir en paz, para gozar de altos índices de paz. Entonces, esta es una filmina que a mí me gusta mucho porque demuestra lo que hace un buen profesor y mi gran ambición. Bueno, lo que quiero hacer el día de hoy es fortalecer las capacidades con las que estoy segura ustedes cuentan. Todos y todas, nos guste o no nos guste, lo hagamos bien o lo hagamos mal, somos y hemos sido y seremos mediadores. Que lo hagamos bien o que lo hagamos mal depende de las herramientas, habilidades y convencimiento que tengamos. Entonces, lo que yo quiero el día de hoy es fortalecer muchos de los saberes que tenemos, muchos de los aprendizajes que hemos ido acumulando en el tiempo, pero cómo los hacemos más fuertes, más eficientes y que ayuden a ir construyendo la paz con nosotros y con nuestras comunidades. Que deje de ser una abstracción para que se convierta en una realidad y precisamente con los recursos con los que contamos. No esperar que las soluciones nos caigan de afuera, no esperar que el papá gobierno o mamá institución vengan y nos traigan. Saber con qué contamos y con esas herramientas, con esos instrumentos, poder transformar los conflictos. Muy bien. ¿Por qué y para qué la mediación? Y quizá antes de empezar a hablar de qué es la mediación y cómo podemos fortalecer nuestras capacidades de mediar, les pediría si
contestan esta pregunta que el maestro Alex ha puesto en pantalla. ¿Es usted mediador de conflictos sociales? Por favor, contesten esta pregunta para saber con cuántos mediadores contamos hoy y con cuántos mediadores potenciales contaremos en el futuro. Entonces, ¿eres mediador hoy de conflictos? Démonos un minuto, por favor, para menos 30 segundos, por favor, para responder esta pregunta y hacer un compilado. De acuerdo, pedimos en este momento a todos nuestros asistentes que por favor respondan a la pregunta que aparece en su pantalla. Nosotros recibimos automáticamente su respuesta, todas sus respuestas son anónimas y en este momento llevamos el 62% de participaciones. Los invitamos a quienes todavía no la contestan que lo hagan a la brevedad para que podamos tener un pulso de si ustedes se consideran mediadores de conflictos sociales o son mediadores de conflictos sociales. Recuerden, esta es una conversación muy interactiva, habrá preguntas cerradas, habrá preguntas abiertas, habrá videos, en fin, iré mencionando materiales que con mucho gusto al final dejaré mi correo para compartir. Eso es cultura de paz, compartir herramientas, habilidades para que ustedes puedan ser mejores negociadores, mediadores, agentes de paz. Entonces, ¿cómo vamos, Alex, con la votación? En este momento llevamos 82% de participaciones. Voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, tenemos con nosotros 58% de las personas participantes conectadas que son mediadores, que se identifican como mediadores sociales, de conflictos sociales, y un 42% que dice que no. Ya vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy cómo de alguna u otra forma hemos sido mediadores. Que lo hayamos hecho bien o mal es otra cosa, pero hemos sido mediadores. Entonces, ¿cómo una función que puede transformar vidas, que puede salvar relaciones, que puede salvar vidas, una mediación a tiempo, sobre todo en el ámbito escolar puede salvar vidas, matrimonios, en fin, la mediación es uno de los instrumentos más fuertes que tiene la construcción de paz. Entonces, lo interesante aquí es que muy pocos, bueno, la mitad se reconoce como mediadores. Ahora, espero que después de esta sesión más nos reconozcamos como mediadores y sintamos que estamos abriendo ventanas para descubrir toda la potencialidad que la mediación ofrece para transformar nuestra vida, la de nuestras familias y la de nuestras comunidades. Bueno, y empiezo diciendo por qué y para qué la mediación. Bueno, la mediación, como vamos a ver en un video de 3 minutos que viene ahora, es muy necesaria en un momento en que vivimos alta conflictividad social. La pandemia lo que ha hecho simplemente es, como todo conflicto, la pandemia es un conflicto, ha detonado violencias que estaban latentes. La intrafamiliar, ¿no? Son grandes los números que nos presentan acá, la violencia de género, la de pareja, en fin, ha habido ha potencializado las conflictividades ya existentes, que estaban latentes, pero que la pandemia, al estar tan enclaustrados, con tanta incertidumbre, la ha detonado en formas que se han convertido en violencia en caso de no saber manejar la conflictividad que acarrea la pandemia con ella. Entonces, le pido a Alex, por favor, vamos a ver este breve video que nos justificará por qué es importante entender mejor la mediación y ver toda su potencialidad. Vamos a ver un video que se llama La calle es de todos.
¿qué le pasa? Quite su mugrero. ¿Por dónde se imagina que voy a pasar? Baboso, voy a fregar a tu madre. Che, vieja. Asquerosa, cochina, cerda. Voy a hacer que te comas la caca de tu perro. Aquí me voy a quedar tantito, hijito. Pero eres un pobre pelele. Pinche Desgraciada, gata, apestosa. Vieja inútil. A ver, pasa. Pásale, pasa. Inmediatamente. Sí, allá estoy. No hay ningún problema. Oye, tú, ¿puedes mover tu camioneta porque tengo que salir? No me tardó ni un minutito, señor. ¿Me espera? Mueve tu camioneta ya. Le digo que no me voy a tardar. ¿Me espera un segundito? Mira, no me interesa si te vas a tardar o no. Vas a mover tu pinche camioneta ahorita mismo, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabe qué? Que ahora no la voy a La mover. mueves, la mueves. No la muevo y hágale como quiera. Esta vieja debe estar borracha. Lo vas a lamentar, perra infeliz. Me va a obligar, me va a pegar. ¿O ¿Qué pasa? Un machito, caballero. Ya destruiste a mi jardinera. ¡No la muevo! ¡No la muevo! ¡Vale madre! ¡La calle de todos! Cortemos ahí, Alex, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Si podemos volver a la presentación, la pongo acá otra vez, compartir. Muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué la mediación comunitaria? Precisamente por el video yo creo que refleja muy bien el tipo de, la suma de microviolencias que se manifiestan en un espacio determinado. Son tensiones, conflictos latentes, la lucha por el espacio físico, la lucha por recursos escasos, las microviolencias que no se reconocen como el machismo, el tirar la basura, el ocupar el espacio público que es de todos por privados, en fin, todas estas sumas de microviolencias que se juntan y escalan nos pueden llevar a la detonación final, que sería el uso de la violencia extrema, que es la guerra o la violencia, el uso de la fuerza física a través de las armas, a través de la guerra. Entonces, ¿por qué es tan importante empezar a hacer más visible, más una alternativa real a la mediación? Porque la mediación ayudaría a romper estos ciclos de violencia. Muchas de estas tensiones están ahí desde hace mucho y nadie se ha atrevido a enfrentarlas, ¿no? Que se estacione la gente, que dejen la basura, que dejen las heces de los perros, en fin, simplemente es cúmulo de microviolencias que se suman. Y aquí es algo muy importante que quiero mencionar, es que la violencia se aprende. No nacemos violentos, ni con estas microviolencias. Estas conductas que vimos en el video son aprendidas. Y lo peor de todo, no solamente son aprendidas, son toleradas socialmente. La gran diferencia con otras geografías que viven en paz, con geografías que viven en paz, es que este tipo de microviolencias son socialmente no toleradas. El gritar para resolver conflictos, el usar lenguaje sexista con las mujeres, el dejar el S de los perros, están socialmente condenadas. Hay una intolerancia social que inhibe el comportamiento violento, pero también hay un factor individual, hay un autocontrol individual donde los individuos en los países que tienen altos índices de paz, y los invito a buscar índice global de paz para que ubiquen a México donde estamos, ¿no? Y lo contrasten con otros países que incluso tienen grados de desarrollo parecido al mexicano. Pero fíjense, hay un autocontrol social que inhibe el uso de la violencia, que la hace impensable como método de solución de conflictos, pero también existe una restricción, autocontrol individual, porque el individuo en los países con altos grados de paz ha sido educado para la paz.
donde simplemente es inimaginable el uso de la violencia o de estas microviolencias para poder interactuar con su comunidad, con él mismo y con su comunidad. Hay sanciones, hay instituciones, pero también hay todo un aprendizaje en las escuelas, en los distintos centros comunitarios, donde formulan la forma en que nos acercamos a la realidad. Hay educaciones en la escuela, en el pensum escolar para el manejo de emociones, para la comunicación efectiva y no violenta, para generar empatía en los alumnos. Entonces, esta combinación de intolerancia social a la violencia, pero también de autocontrol individual, es el que permite la existencia de altos índices de paz. Además, existen en estas geografías de paz estas instituciones formales e informales que en caso en que la regulación social e individual no estén funcionando, existe la responsabilidad principal del Estado y sus instituciones de regular los conflictos a través de distintos servicios de mediación, con mediadores entrenados, profesionales y capacitados para resolver o a facilitar o ayudar o coayudar a las partes a resolver sus conflictos de forma no violenta, cortándole la posibilidad a la violencia de ser manifiesta, de manifestarse. Entonces, ¿por qué y para qué la mediación comunitaria? Para prevenir y solucionar o canalizar adecuadamente la conflictividad inevitable, inherente a las sociedades diversas que existen. Entonces, esa sería la principal justificación de por qué es importante apostar a la mediación y a su aprendizaje. Bueno, quisiera empezar por el concepto más importante, ¿qué es la mediación? La mediación en general. Y quizá aquí dejamos una pregunta abierta y vamos a través de la ayuda de Alex y Evda, pedirles que en el chat nos envíen algunas ideas que tengan sobre la mediación. ¿Qué es para ustedes la mediación? Para que yo la vaya aterrizando y de técnicas, habilidades para hacerla efectiva. Entonces, si por favor a través de sus chats nos van mandando algunas, en breves palabras, ¿qué es para ustedes la mediación? Con lo que hemos dicho y con lo que el 52% que es mediador, ¿cómo la definirían ustedes? Entonces, tenemos exactamente 30 segundos para enviar, por favor, en los chats ¿qué debemos entender por mediación. Muy bien, va creciendo. En este momento ya nos están llegando las colaboraciones de nuestros asistentes. Agradecemos muchísimo su participación. Recuerden que es una conferencia interactiva. ¡Wow! 65. Muy bien los zacatecanos. Eso emociona. Eso. Agentes de paz. Muy bien. Si no queremos la guerra, tenemos que prepararnos para la paz. Entonces tenemos que estar, como decía Cristian en un principio, todos los días educándonos para la paz, todos los días invirtiendo en estas acciones permanentes, cotidianas y conscientes que vayan en función de la construcción de la paz. Muy bien, entonces aquí estoy leyendo varias, seguramente Alex y Evda tienen más, pero bueno, es una herramienta para prevenir conflictos, soluciona, interviene, media entre varias partes, facilita el diálogo, fíjense, 99, qué emoción. Ganas de, tranquilizan las partes que están calientes en el conflicto y que tienen que bajar las emociones para poder enfocarse en el conflicto, no en las personas. Muy bien, muy bien. Hacer justo, muy bien. Vamos a retomar muchas de estas ideas que ustedes nos están dando y qué emoción que estén tan conectados. Así vamos a hacer varias preguntas. Bueno, si me voy a la definición clásica, como muy bien pusieron varios de ustedes, la mediación es la intervención de un tercero o tercera
Y aquí vienen cuestiones claves, que es aceptable, imparcial, neutral, ahorita vamos a criticar un poco estos términos, carente de todo poder de decisión en una disputa o negociación con el fin de ayudar a las partes a que ellas lleguen voluntariamente a un acuerdo propio y mutuamente satisfactorio que sea aceptable alrededor de los puntos de disputa. Y aquí, bueno, este es el autor Smoor, pero yo tengo varias críticas a esta definición tradicional, que es la que más se usa. Sí, ciertamente el mediador tiene que ser aceptable. No puede haber mediación si las dos o más partes en conflicto no están de acuerdo en entrar a la mediación. En cuanto a la imparcialidad y la neutralidad, y sobre todo la neutralidad, tengo problema. Imparcialidad yo creo que más bien se debería entender como equidad. El mediador siempre va a buscar la equidad. Ser una persona que esté equilibrando el desbalance de poder que existe en toda relación. Entonces, la ética del mediador, más que imparcial, ¿no? Va a ser ayudar a ser permanentemente quien equilibre la balanza. En cambio, yo no creo la neutralidad tanto, porque precisamente se elige a un mediador, y sobre todo un mediador comunitario, porque es una persona que tiene algo que nos da confianza. Para mí, si ustedes me dijeran, ¿cuál es la palabra con la que más asociarías, como algunos de ustedes sí que pusieron la mediación, sería la construcción de confianza. Sin confianza no puede haber mediación. Entonces, ¿quién te da la confianza? Quizá no necesariamente es alguien que es totalmente imparcial. Quizás sí, necesitas a alguien que sea muy balanceado, pero quizá necesitas a alguien que conozca muy bien el conflicto y que por tanto pueda ayudar mejor al conflicto, porque ya no le tienes que repetir toda la historia, sino que se va a enfocar realmente a la construcción de acuerdos, a encaminar al futuro y ya no al pasado el conflicto. Entonces, pero también quieres a alguien profesional o quieres a alguien que sea cercano a las dos partes para que les dé confianza a las dos. En fin, no necesariamente tiene que ser este entendimiento neutral como sin sentimientos, sin preferencias, porque todos somos humanos y de una u otra forma siempre habrá empatías hacia una u otra parte. Por empatía histórica, tal vez yo fui golpeada, entonces si estoy oyendo un caso de golpes, pues tal vez siento más empatía con la que dice que fue golpeada que con el golpeador, ¿no? O con la persona que denuncia que robaron que frente al que se denuncia que robó. Entonces, siempre va a haber un sesgo. Es inevitable, es natural, es biológico incluso, ¿no? Que con quién te sientes más empatía que con el otro. Pero un buen mediador es aquel que va a guardar este balance, esta equidistancia entre las partes y sobre todo, y aquí es una de las grandes virtudes de un buen mediador, va a sacar lo mejor de las partes, porque ha construido tal confianza entre las partes que las partes van a dejar sus máscaras, van a dejar sus posiciones, lo que dicen que quieren, para ir develando con técnicas y habilidades bien precisas lo que realmente necesitan, lo que realmente es importante para ellos. Entonces, ¿qué sería? ¿O qué características necesita o conlleva la mediación? Bueno, la mediación realmente, si nos ponemos a ver, sobre todo los que han estudiado negociación, la mediación es una negociación asistida. Es decir, las partes no pudieron llegar, las dos partes en conflicto, no pudieron llegar por sí mismas a un acuerdo y por tanto se rompió la comunicación y la relación entre las partes. Pero aún hay voluntad de resolver el conflicto, que no sigue escalando, o quieren ganar en un nuevo negocio y no saben cómo negociar para que sea justo, o sienten que está escalando y quieren poner un alto, en fin. Pero recuerden, no todos son tan afortunados como ustedes que tienen la posibilidad de saber que hay alternativas y estar tomando esta conferencia para ver que hay muchas y diversas opciones para negociar y mediar.
Entonces, generalmente las personas no saben resolver de forma directa sus conflictos, generar valor o cambiar el estatus de las cosas. Entonces, cuando se rompió la relación y se rompió la comunicación, se solicita a un tercero o tercera que ayude a las partes a través de esta negociación asistida para resolver un conflicto, generar valor o cambiar el estado de las cosas. Por tanto, el segundo punto indica es un acto voluntario. Las partes no pueden ser obligadas a la mediación, no existe una mediación obligatoria. De hecho, desde el 2018 en México, por la aprobación de la Ley de Mecanismos, aprobación e implementación de la Ley de Mecanismos Alternos de Resolución de Controversias, la mediación, la justicia restaurativa y la conciliación, estos tres mecanismos alternos de resolución de conflictos ya son ley en México y son instrumentos que el Poder Judicial recomienda a las partes en conflicto antes de ir a un proceso judicial, que como muy bien sabemos nosotros, es caro, costoso, no resuelve de fondo la problemática y además deja las relaciones dañadas. Aquí entre nos, muchos de los que lucran con el conflicto son tristemente los abogados de las partes, quienes entre más escale el conflicto, más escalará sus honorarios, el tiempo de asesoría. Entonces, los mecanismos alternos se han convertido en una herramienta que el Poder Judicial ya tiene a través de los centros de mediación. Busquen, en Zacatecas ya existe el Centro de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, donde la mediación es uno de los mecanismos alternativos y pueden ahí resolver su conflicto. El Poder Judicial incluso alienta a las partes a que antes de un divorcio, una disputa por pensión alimenticia, en fin, custodia, guardia, custodia de los hijos, antes de ir a un proceso judicial, vayan, asistan a la mediación. Pero si las partes no quieren porque no entienden la mediación, porque no les da confianza el Poder Judicial, por lo que ustedes quieran, no necesariamente, no es obligatorio que recurran a este mecanismo. Nos falta todavía mucha cultura de paz y yo espero que se vaya reconociendo la efectividad en todos sentidos de la mediación, pero es un proceso sobre todo que va a transformar la vida de las personas si se emplea correctamente. La mediación, antes de cualquier cosa, busca este acuerdo y reparación del daño que se causaron las dos partes en conflicto. Entonces, el objetivo final de la mediación va a ser llegar a este acuerdo voluntario y que satisfaga a las dos partes a través de esta facilitación que dé el mediador cuando las partes por sí mismas no pudieron de forma directa llegar a un conflicto, a resolver un conflicto. Siempre el mediador va a tener este objetivo de que las dos partes se sientan que ganaron. Un mediador ético, un buen mediador, va a ser aquel que va a confirmar con el lenguaje verbal y no verbal que las dos partes realmente expresaron y manifestaron y vieron plasmado en el acuerdo final sus necesidades más profundas. Que no estén ahí sus posiciones, las ganas de castigar la casa, el coche, el hijo, sino que realmente llegaron a plasmar en el acuerdo las verdaderas necesidades de las partes. Una disculpa pública, un reconocimiento al esfuerzo que se hizo en el pasado, un derecho a ser parte de la educación en el futuro de los hijos. En fin, es uno de los principios básicos de la ética del mediador, buscar que las dos partes salgan ganando. Esto que hablábamos de la equidad, del balance. Es muy importante decir que la mediación no es gratuita, no es fácil. La hacemos y les digo, muchos de ustedes son mediadores sin darse cuenta, y ya han mediado sin darse cuenta o sin llamarle mediación, pero la mediación o la buena mediación, la efectiva, la que realmente transforma vidas, transforma relaciones y llega a acuerdos que satisfacen las necesidades de las partes, es estructurada, sigue un método. Por eso hay que aprenderla y hay que perfeccionarla con la práctica. Donde hay, y vamos a ir, voy a mostrar varios pasos y varios tips para
ayudar, facilitar a ustedes, agentes de paz, la mediación que se les presente. La mediación puede ser solicitada porque ustedes son personas que tienen una reputación en su comunidad o personas que muchos de ustedes ya son mediadores profesionales, en fin. Entonces, alguien puede pedir, oye, ayúdame a negociar con Pedro, que no quiere negociar. Oye, nos estamos peleando mucho mi mujer y yo, ayúdanos a bajarle porque los hijos están sufriendo. Oye, el vecino de al lado tiene la música hasta las 5 de la mañana y yo me levanto a las 6 y no estoy pudiendo dormir y me está afectando. Ayúdame, por favor, porque él no quiere hablar conmigo. Entonces, ¿cómo rompemos los ciclos de violencia? ¿Cómo evitamos que siga escalando entre nosotros el conflicto? Y como vimos en el video, ¿cómo rompemos el conflicto para que no llegue a su desenlace final, que sería el asesinato, los golpes, los insultos, etc. Entonces, vamos a ir hoy viendo algunas de las etapas de este método que perfecciona la forma en que se lleva la mediación y muchos tips y habilidades para hacerla mejor y facilitar procesos de construcción de paz en sus comunidades. Bueno, uno de los principios más importantes también de la mediación, que es lo que da confianza a las partes, es que ahí se dialogue, lo que ahí se diga entre las dos mediados con la facilitación del tercero, ahí muere. Lo que se escriba en la mediación, todo se destruye después y no puede ser utilizado en juicios en ningún lado. Recuerden, toda la apuesta es en la construcción de confianza. Entonces ahí se vale llorar, se vale insultar, se vale, pero no se sale lo que ahí se dijo, ahí muere. Algo muy importante de la mediación es que, y aquí fortalece la democracia y empodera, da poder a las partes en la mediación, a los mediados, porque los mediados son los dueños del proceso, lo que vamos a ver ahora, el proceso de mediación, de las distintas etapas. El mediador o el facilitador es el dueño de las reglas de convivencia o los acuerdos de convivencia. Es dueño de este balance, es dueño de dar la palabra, es dueño, los mediados son dueños de los resultados. El acuerdo al final que se llegue, así al mediador le parezca disparatado, si para los mediados esos acuerdos satisfacen sus necesidades, los mediados son los dueños de los resultados y el mediador es dueño de las diferentes etapas del proceso. Él es el guardián del respeto, el guardián del tiempo, el guardián de la ética, el guardián de llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios. Bueno, esta filmina que está aquí es una de las más bellas porque un mediador, y cómo tenemos que tender a esto, un buen agente de paz, constructor de paz, es aquel que se centra en el triángulo que se ve ahí, el que dice el verde, el sopa, el que dice sopa. Se centra en lo que une a las partes. Algo los tiene ahí negociando, algo los tiene ahí mediando. Entonces, es centrarnos en lo que nos une. Por ejemplo, si son dos adultos que se están divorciando, ¿qué los une? Sus hijos, por ejemplo. Que el divorcio sea lo menos doloroso posible para los hijos. O pongan ustedes dos socios que se están peleando porque no logran repartirse bien las ganancias. Bueno, ¿qué los une? Que se pierda lo menos posible si se cierra el negocio conjunto. Una pareja que se acaba de casar y que se va a divorciar y tiene una propiedad conjunta, la propiedad, la casa. Bueno, ¿cómo hacer para que eso que compartimos no se pierda en los juicios con los honorarios de los abogados, sino que nos lo repartamos de la manera más justa, más equitativa posible? Entonces, el mediador va a tener estos tres triángulos en la mente. Se va a centrar en lo que une a las partes, no en lo que los separa. Se va a centrar en los intereses comunes, en las necesidades comunes, no lastimarse más,
no lastimar a los hijos, etcétera, no en lo que los divide. Esto es la clave más grande que puede tener un buen mediador. Pero para llegar a descubrir, a desmenuzar este triángulo verde, que es realmente lo que une a las partes, un buen mediador tiene que desarrollar la escucha activa. La escucha activa es la herramienta más poderosa que tiene un buen negociador, un buen mediador o un agente de paz. La escucha activa tiene una característica que es tener genuina curiosidad. ¿Qué es realmente lo que le está pasando a la otra parte? ¿Qué realmente quiere la otra parte? ¿Por qué lo quiere? ¿Qué satisfacción le da? Entonces, genuina curiosidad de escuchar. Escuchar es diferente a oír. Escuchar para entender qué es realmente lo que las partes quieren. Tengo un libro bellísimo que se llama Trabajando con el conflicto, que son más de 100 herramientas para develar esta esencia del conflicto. ¿Qué es realmente la esencia del conflicto? ¿Qué mueve a las partes a estar en conflicto? Si nosotros no entendemos el conflicto de raíz, no podemos transformarlo. Si nosotros no entendemos cuál es el acuerdo común que tiene ahí sentados a las partes, evitar un juicio, evitar el escándalo público, evitar que se siga deteriorando la relación, no podemos o no tenemos suficientes recursos, herramientas para transformar el conflicto. Saber es poder. Entre más saber, más información tengamos, más poder de transformar el conflicto. Entonces, un buen mediador, un buen agente de paz es aquel que a través de muchas y diversas herramientas de análisis del conflicto, devela a través de la escucha activa qué es lo que verdaderamente quieren las partes. ¿Y cómo logras esta escucha activa? Saliendo de las posiciones de los qués. ¿Qué quieres? Te va a decir la casa, el hijo, el negocio, la herencia. Salir de los qués, las posiciones, porque pues el hijo no se puede partir a la mitad. La casa, pues tiene que ser muy, muy justo, y eso es difícil en un negocio, en una casa. ¿Quién puso más, no? Pero sí, la escucha activa va a ayudar a hacer muchas y diversas preguntas que nos saquen del qué quieres, de las posiciones, ¿para qué la quieres? ¿Por qué la quieres? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué significa para ti? Y es ahí donde yo escucho con genuina curiosidad lo que me dice con palabras, pero sobre todo, que pesa el 93% de la comunicación efectiva, sin palabras. Donde se le quiebra la voz, donde baja la mirada, donde cambia su posicionamiento. Un buen negociador, un buen mediador se entrenará en comunicación no verbal, en comunicación efectiva y no violenta. Esto no es gratuito. No nacemos comunicándonos de forma no violenta, efectiva. Tenemos que aprenderlo. Y hay muchos y diversos materiales que también tengo y que con mucho gusto comparto para poder sacar lo que realmente está atrás de las posiciones. En negociación se dice develar los verdaderos intereses, pero sobre todo las verdaderas necesidades que tienen las partes atrás del objeto o sujeto en cuestión. Entonces, salir de las posiciones para ir a las necesidades. No negocie, no medie en el coche, en la casa, en el hijo. Negocie en por qué es, para qué es. Saque de verdad a través de esta comunicación verbal, escucha activa, lo que verdaderamente mueve a las partes en el conflicto. Bueno, vamos a entrar a la mediación y a sus distintas etapas para después entrar a la mediación comunitaria, el don que tiene para romper el escalamiento de conflictos que mal manejados llevarían a la violencia. Existen, como dijimos, la mediación es un proceso que tiene distintas etapas y un mediador va a seguir estas etapas para poder llegar a acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Por eso se dice que la mediación es un método, porque sigue procedimientos.
En primer lugar, y que acuérdense, todo tiene que ver con la construcción de confianza. El mediador se presenta, dice quién es, para ganarse la legitimidad, para ganarse la confianza. Y como dijimos hace un momento, el mediador puede ser solicitado, es decir, que alguien te pida que ayudes a mediar, o puede ser ofrecido. Si yo sé que puedo ayudar porque tengo las habilidades, me he entrenado para mediación, yo puedo, cuando vea que se están peleando, cuando vea que no están llegando a acuerdos, puedo yo ofrecer mis servicios. Entonces, puede ser solicitada o puede ser ofrecida. Pero para poder ser aceptado este proceso voluntario que cambia vidas, tenemos que, como mediadores, decir quiénes somos y de dónde viene nuestra legitimidad para poder mediar. Entonces, el mediador en esta sesión, en esta etapa del proceso, tiene la oportunidad de decir quién es, cuál es su función dentro de la mediación, acortar expectativas. No está ahí para resolver el conflicto por ellos. Está ahí para ayudarlos a ellos mismos a resolver un conflicto, generar valor o cambiar el estado de las cosas. El mediador, un buen mediador, y tengo unas guías muy buenas ya preestablecidas, porque precisamente es un método que hay que seguir, preguntas y especificaciones que da el mediador para generar confianza. Aquí estamos de forma confidencial, eso da confianza a las partes. Aquí estamos de manera voluntaria, quien no se sienta confiado en el lugar donde estamos o conmigo, lo puede expresar. En cualquier momento se puede romper o terminar la mediación a voluntad de las partes. Les indica que el espacio es seguro, confiable y profesional, y les dice qué esperar y qué no esperar de la mediación. La verdad quita el miedo, ¿no? Si nosotros sabemos qué realmente esperamos y qué no, no vamos a estar actuando con miedo y limita las expectativas. Eso genera, para mí, la introducción del mediador sería el 70% del éxito de una mediación, porque ahí construyes la confianza. En ese momento puedes decir, dar todos tus credenciales, pero también dar la oportunidad a las partes de que ellas se sientan en confianza. Darles la bienvenida, explicar un poco el proceso y preguntar si las condiciones son adecuadas para que las partes mediados se sientan en confianza. La segunda etapa, y que es muy importante, y cómo nos hace falta el diálogo. Hablamos con las personas de la Fundación, la importancia de prepararnos más los mexicanos en el diálogo. No sabemos dialogar, tampoco nacimos dialogando. Igual que no sabemos comunicarnos, no sabemos dialogar. Este intercambio de significados, de la forma en que cada quien ve las cosas. ¿Por qué? Porque somos distintos. Y como somos distintos, siempre vamos a ver las cosas de manera distinta. Esta es fuente de conflicto, pero también una fuente de gran potencialidad y oportunidad. Porque yo nunca veré un conflicto de manera completa. Porque yo tengo sesgos biológicos, yo no puedo ver todo y escuchar todo y entender todo. Pero el problema es que esos sesgos biológicos se convierten en sesgos psicológicos con el paso del tiempo. Ya yo no quiero ver lo que no quiero ver y no escucho lo que no quiero escuchar, sino realmente lo que me confirma o autoconfirma. Entonces, un mediador te va a ayudar a ver esa parte que no estás viendo, escuchando la visión, el papel del otro. Entonces, en esta segunda etapa, el mediador, como garante del tiempo y garante del respeto, va a alentar a que las dos partes cuenten su historia, cuenten cómo ellos, con sus lentes únicos y exclusivos, que están influidos por su historia, educación, sexo, religión, valores, principios, etnia, fíjense, toda la diversidad que tenemos cada uno de nosotros, que ve el mismo conflicto, pero de forma diferente. Hay autores de negociación que dicen, el conflicto no está en la realidad objetiva, está en nuestra mente. El conflicto no está en la realidad objetiva, está en la mente de las personas. Cómo hemos ido conformando nuestros lentes para ver el conflicto. Entonces, un buen mediador consciente de que cada uno de nosotros tenemos diferentes lentes, va a pedirle a las dos partes que cuenten cómo sus lentes están viendo esa misma realidad
que las dos partes están viendo distintas y no les permite llegar a un acuerdo. Entonces, en esta segunda etapa, cada uno tendrá de forma equitativa tiempo suficiente para decir en qué consiste el conflicto para él o ella. Tendrán el mismo tiempo y acuérdense, la confianza se gana con acciones repetidas en el tiempo y cuando ves que el mediador realmente está siendo justo o la mediadora justa. Pero aquí está lo más bello de la mediación. La etapa 2 es un análisis del pasado, que nos cuenten las partes como ellas vieron el conflicto, vivieron el conflicto, narraron el conflicto. La tercera etapa, que es a la que se enfoca realmente el mediador, a la que dedica más tiempo, sería el triángulo verde, la sopa. Ya sabemos lo que pasó, ahora, ¿cómo lo resolvemos? Y aquí es donde viene una de las características más bellas y más esenciales de un mediador, de un buen mediador, la creatividad. ¿Cómo estimulo que las dos partes saquen lo mejor de ellos desde sus necesidades? Ya fueron parte del problema, parte del conflicto. Ya contaron en la etapa 2 qué sucedió. Ahora van a contar, enfocarse al futuro. ¿Cómo lo resolvemos? Y cómo aseguramos que esta situación no se vuelva a repetir. ¿Se dan cuenta lo importante que es para romper violencia y empezar a construir círculos virtuosos de paz con los recursos que tenemos hoy? Entonces, un mediador lo que va a hacer con el instrumento más sencillo que existe, puede ser un papelógrafo, puede ser una hoja en blanco, es empezar a escribir todas y cada una de las ideas que vengan de las partes. Entonces, obviamente el mediador estará permanentemente a través de escucha activa, muchas y distintas preguntas abiertas, preguntándole a las partes, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo harías? ¿Con qué recursos? Y empezar a escribir, empezar a generar muchas y diversas opciones. Si ustedes generan muchas y diversas opciones, ya tienen un punto común que era el triángulo verde, ¿cierto? Y hay algo que los une. Pues harán con muchas y diversas opciones y alternativas de solución que ese triángulo verde se vuelva más grande. ¿Y qué pasa cuando ese triángulo deja de ser tan chiquito y se expande? Se agrandan nuestras coincidencias y disminuyen nuestras diferencias. Ustedes véanlo gráficamente. Si yo hago más grande el triángulo verde que mostré hace un rato, hago más grandes mis coincidencias y más pequeñas mis diferencias. No niego que siempre va a haber diferencias porque somos diferentes. Ninguno va a sentir igual, ninguno va a querer lo mismo, nunca, jamás. Entonces, eso es lo que hace un buen mediador. Hace más grandes las coincidencias y los acuerdos para que las partes se sientan que están mejor de lo que estarían sin un acuerdo. Una vez que las partes han generado muchas y diversas opciones, el mediador las ayuda a sustentarlas con criterios objetivos. El mediador, por tanto, tiene una función de agente de la realidad. Es agente de la realidad. Es decir, cuando hay muchas propuestas que suenan muy bonitas, pero no tienen posibilidades de ser reales, el mediador, sin quitarles la buena energía, la buena onda, como se diría, los ayuda también a ser realistas. Y eso tiene que ver con la ética del mediador. Si fue un caso de que deterioró, chocó, por ejemplo. Entonces, si una de las partes dice, bueno, yo te la pago en 2 meses y su salario no da para eso, un mediador tendrá la ética para hacer de agente de realidad y hacer entender a la parte que ese acuerdo al que se está queriendo llegar no es viable, ¿no? Se dan cuenta del importante rol de la mediación y el importante rol de tener bien claro lo que sí nos toca y lo que no nos toca. Entonces somos agentes también de la realidad. Pero una vez que ya ha ayudado a las partes a priorizar, seleccionar las alternativas, soluciones para resolver el conflicto, va a ayudar en la redacción de este acuerdo. Y con la nueva ley del 2018, los acuerdos que se lleguen entre los mediados con la facilitación de un tercero
y si se llevan al Centro de Justicia Alternativa, son cosa juzgada. Entonces ya son ley. Entonces eso le da mucha garantía a las partes. Entonces eso es algo que por favor guarden con ustedes porque ya es ley a raíz del 2018 y la ley entrada en vigor. Entonces lo que va a hacer el mediador va a ayudar a construir con ellos los acuerdos, no da soluciones al conflicto, no da propuestas, simplemente ayuda a las partes a que ellas las formulen y se convierte en este agente que realmente las hace viables, ¿no? Y finalmente redacta el acuerdo y propone que va a ser, para generar más confianza, va a ser un guardián de los acuerdos, que va a dar seguimiento y invita a las partes a que se vean en un mes, en 2 meses, va a depender obviamente del tipo de conflicto y tipo de acuerdo al que se llegue, pero va a invitar a las partes a que vuelvan a reunirse para hacer un balance de lo que se logró o que hay que reformular. Entonces, bueno, estas son las etapas de la mediación. Hasta ahí pueden ir mandando, por favor, preguntas a Alex y a Evda en el chat. Si hay alguna pregunta, recuerden que vamos a tener media hora de diálogo entre las dos, entre ustedes y conmigo, de preguntas y respuestas, para hacerlo más dinámico. Entonces, vamos, ya que entendimos qué es la mediación, vamos a entrar específicamente a la importancia de la mediación comunitaria. Para eso le voy a pedir a Alex que me ayude con un video también muy corto, es de 3 minutos, es un video que tiene subtítulos en inglés, pero está en español, muy cortito, pero que refleja muy bien, me gustó, porque sintetiza muy bien lo que es la mediación comunitaria o su potencial. Entonces, Alex, si nos ayudas, por favor, a la mediación, y les pedimos a los participantes que todas las preguntas, comentarios, etcétera, los vayan enviando por chat, que tenemos gente buenísima en la fundación que está haciendo síntesis para después, en la media hora de intercambio, poder conversar. Entonces, Alex, si nos ayudas, por favor, con el siguiente video. Claro que sí, doctora. En este momento empezamos con la transmisión. Sobre la mediación comunitaria. ¿Problemas con los vecinos? ¿Ha tratado de hablar con ellos pero no se resuelve nada? La mediación funciona. ¿Qué es la mediación y qué hacen los mediadores? La mediación comunitaria da resultado porque resuelve los temas de manera constructiva. Los mediadores hablan con cada persona por separado. También pueden traer a todos a las oficinas de mediación al mismo tiempo para asegurarles que se les va a escuchar a todos. La mediación puede ayudar con problemas como el ruido, problemas de estacionamiento, el comportamiento de los niños, problemas con los olores, hostigamiento o la intimidación, disputas sobre la demarcación, problemas por el racismo, la homofobia, el sexismo o la discriminación por edad, conflictos entre estilos de vida, problemas en los lugares al aire libre y daños a la propiedad. Si ustedes no se quieren reunir cara a cara, el mediador puede intentar la conciliación, comunicando mensajes entre las partes por medio de llamadas telefónicas, explicando a cada parte cómo la otra se siente y ayudándolos a encontrar el camino a seguir. El proceso de la mediación encuentra soluciones cuando otras maneras no le han servido. La mediación es más eficaz que esperar que desaparezca el problema por sí solo. La mediación es gratis.
El tribunal le ofrece un servicio que ayuda a que la comunidad sea un lugar mejor donde vivir. Y aún funciona porque ayuda a las personas a buscar soluciones que les parezcan justas a todos. Para saber más sobre el servicio de mediación comunitaria del tribunal, visite dccourts.gov/community mediation o llame al 202-879-3180. Muchas gracias, Alex. Bueno, este es obviamente un video de los Estados Unidos, pero como vamos a explicar ahora, México estaba muy atrasado en la implementación de los mecanismos alternos de resolución de conflictos, entre ellos la mediación. Ahora los tribunales tienen estos centros de mediación comunitaria. Desde el 2018 es obligatorio que todos los estados de la República cuenten con centros de mediación, centros de justicia alternativa que cuentan con mediación, conciliación y justicia restaurativa como servicios gratuitos que ofrece el tribunal, el Poder Judicial, para resolver los conflictos de forma no judicializable. Ustedes dirán, con 98% de impunidad de casos que no se resuelven, no podemos seguir apostando en un sistema que judicializa la paz. Tenemos que apostar más a estos mecanismos. Y en México ya están vigentes, están perfeccionándose, todavía como ustedes ven, es del 2018 que entró en vigor. Entonces todavía nos falta mucho, pero ya hay mediadores excelentes. Yo de los mejores del mundo he conocido en México, porque es gente muy convencida, muy entregada, muy profesional, pero son muy pocos todavía. Entonces nos falta todavía más mediadores, y más facilitadores en procesos restaurativos, pero estamos avanzando rápidamente, aunque seguimos atrás de países con el mismo grado de desarrollo o más bajo incluso. Pero bueno, otra vez, la paz se va construyendo lentamente y México va muy lento, entonces nos necesitamos gobierno, sociedad, nos necesitamos poner las pilas para poder hacer un frente a la violencia que estamos viviendo hoy día y que lleva a México a ser de los países más violentos del mundo, aún sin guerra declarada. Entonces, yo creo que este video refleja muy bien lo que es la mediación comunitaria. La mediación, existen muchos tipos de mediaciones, incluso si ustedes van a los centros de mediación, los centros de justicia alternativa, perdón, ustedes encontrarán que hay mediación familiar, mediación mercantil, que es de rentas, por ejemplo, arrendatario, arrendador, mediación comunitaria. Hay varias formas de mediación y justicia restaurativa, sobre todo para lidiar con conflictos con jóvenes adolescentes con problemas con la ley, y también los conciliadores. Los conciliadores, a diferencia de los mediadores, sí proponen ellos soluciones al conflicto de las partes. El mediador no propone soluciones, él estimula que las partes sean las que propongan las soluciones. Puede de repente ayudar tantito a que salgan de la visión túnel, ¿no? Cuando están muy, muy enojados o muy metidos, no ven salida, se ven sin salida. El mediador puede dar unos criterios objetivos, algunas ideas para sacar a estas partes y estimular la construcción de paz. En cambio, el conciliador sí, abogados, ellos sí forzosamente tienen que ser abogados, sí generan soluciones para las partes. Yo le apuesto mucho más a la mediación porque es lo más democrático y la mediación nace los acuerdos de la gente, de los mediados, de la gente que está en conflicto. Y la mediación es mucho más democrática, es mucho más cercana a la esencia del conflicto. Y la justicia restaurativa, vamos a hablar muy brevemente al final, la justicia restaurativa nos puede llevar a reconectarnos nuevamente con quienes nos han fallado, con los que los hemos fallado, sobre todo con los jóvenes
que tristemente ocupan más del 70% de los que hoy día delinquen, cometen delitos, y por eso una gran proporción de estos jóvenes son los que ocupan las prisiones. Bueno, vamos a la mediación comunitaria, que, como les digo, es una forma de mediación de las muchas que hay. Y esta mediación a mí me encanta porque, a diferencia de otro tipo de mediaciones, la mediación comunitaria la puede hacer cualquiera. Un vecino, el profesor, el policía, cualquier persona que se haya ganado la confianza de las partes y que, por su legitimidad, por su conocimiento, por su historia, las partes les soliciten que los ayude a resolver un conflicto, o él o ella se ofrecen para solucionar un conflicto. Entonces, la mediación comunitaria es la más cercana a lo local, a lo de base, porque podemos ser realmente cualquiera. Y entre más mediadores comunitarios tengamos, mayor potencialidad tendremos de alcanzar la paz a través de estas terceras personas que rompen ciclos de violencia y ayudan a la consolidación de acuerdos para transformar constructivamente los conflictos. Como toda mediación, la mediación comunitaria es un proceso, es un recurso social, porque viene de lo más social, lo más comunitario, que permite a los miembros de una colectividad, puede ser una zona habitacional, una comunidad indígena, una colonia, permite a estos miembros de la comunidad resolver los conflictos por sí mismos, sin necesidad de ir al centro de justicia alternativa. De hecho, cada vez el tribunal, los municipios, me tocó entrenar a mediadores comunitarios que los municipios han entrenado para poner centros de mediación comunitarios, habilitar centros de mediación comunitario en las comunidades, para que ya la comunidad sepa que está doña Juanita, que ya fue entrenada para mediar conflictos, o la gente ya la autonombró mediadora comunitaria porque es alguien que tiene las habilidades, la creatividad, el conocimiento, la legitimidad para ayudar a las partes en conflicto a resolver sus diferencias. Entonces, son los miembros de la misma comunidad los que resuelven el conflicto. Nadie conoce mejor la conflictividad que las comunidades que lo viven, las personas que viven en esa comunidad. Entonces, son los mismos miembros los que mejor conocen los conflictos, los que pueden ayudar o facilitar la consecución de acuerdos que sean amigables y que no se tengan que recurrir a vamos a llevarlo al Ministerio Público o vamos a llevarlo al Centro de Justicia, sino que se pueda resolver lo más pronto posible, lo más accesible posible, con doña Juanita, con el policía comunitario, el policía mediador. Hemos entrenado en varios municipios ya policías mediadores, que en lugar de ser agentes de violencia, los hemos entrenado para que se conviertan en agentes de paz. Para mí, sí, estoy segura que hay varios policías que nos están viendo. Los policías son los mediadores natos. Cuando hay un conflicto en un lugar donde convive la diversidad como un parque, ¿a quién llaman? Al policía, ¿cierto? Cuando hay violencia intrafamiliar, ¿a quién llaman? Y que los vecinos no pueden intervenir. A la policía. Cuando dos jóvenes están peleando, ¿a quién llamamos? A la policía. La policía, si está bien entrenada, si está bien capacitada en mediación comunitaria, puede ser un agente de paz que rompa rápidamente y a nivel local los conflictos, evitando que escalen y se judicialicen. Entonces, todos podemos ser mediadores comunitarios, todos. Y entre más existan, mayor posibilidades para la paz habrá, para la construcción de paz. Bueno, es una definición que a mí me gusta mucho. Es que es un modo de construir y gestionar la vida social gracias a la intervención de este tercero, que es independiente de las partes, o sea, él no está en la conflictividad o la vive pero de manera indirecta y quiere ayudar a resolverla, a la que los ciudadanos le hemos dado el poder para que reconozca a los mediados y nos ayude a resolver el conflicto. Esta presentación la van a tener, quien la quiera, podemos con mucho gusto compartirla. Y bueno, simplemente de los factores que yo he
he seleccionado de las definiciones más comunes de mediación, es que es un instrumento cívico. Si los municipios quieren realmente ser recordados como municipios que apostaron por la paz, la inversión en dos aspectos principales: en centros de mediación comunitarios, en el municipio uno, pero en las comunidades otro, y en la formación de agentes mediadores. Estas dos inversiones lo colocan como agentes de paz. Realmente los posiciona como administraciones que han apostado por la construcción de paz. Recuerden, si no queremos la guerra, preparémonos para la paz. ¿Y cómo nos podemos preparar para la paz? Educando para la paz, formando a los mediadores comunitarios, familiares, mercantiles, etcétera, y proporcionando los lugares. No tienen que ser muy sofisticados, un cuarto seguro, confiable, donde de forma profesional, confidencial y segura las partes puedan, con la ayuda de este tercero, resolver, transformar sus conflictos y llegar a acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Los mediadores comunitarios pueden ayudar en la solución de conflictos públicos, es decir, de ruido público, de estacionamientos, pero también privados, conflictos que se den dentro de las familias. Hablando antes de la presentación con el licenciado Alejandro, él nos decía, Alejandro García nos decía que con la pandemia han incrementado la violencia intrafamiliar y obviamente el estar confinados, frustrados, con mucha incertidumbre, genera muchas emociones y perdón, pero no hemos sido educados para el manejo de emociones. Como les dije, lo que hace distinto a una sociedad que vive en paz o con altos índices de paz de una que vivimos en violencia, es que aquí han sido educados para manejar sus emociones. Los niños han sido entrenados para que si se sienten enojados, se sienten frustrados, no griten o peguen, sino que tengan la capacidad de hablar, expresar lo que los está molestando, lo que los está conflictuando. Y de una forma que sea constructiva y no violenta, con mensaje yo, no mensaje tú, con el no positivo. En fin, hay muchas técnicas que con mucho gusto podemos compartir para que se manejen las emociones, que generalmente mal manejados es uno de los detonadores de la conflictividad que escala hasta convertirse en violencia. Entonces, una interrupción, discúlpeme, doctora. Nos quedan claro. 15 minutos para poder pasar a la pregunta de rondas, a la ronda de preguntas y respuestas. Excelente, muchas gracias y llévenme el tiempo porque esto me apasiona y yo les sigo. Entonces, gracias para escucharlos también a ustedes. Gracias. Bueno, es una herramienta para resolver estos conflictos a micronivel, que no escale y se lleven al macronivel. Fíjense, me tocaron mediar conflictos comunitarios en Tabasco, en Villahermosa, que empezaban por mal manejo de basura. El mal manejo de basura porque no hay acuerdos de convivencia entre los vecinos no nos conocemos ya tristemente, que el mal manejo de basura estaba llevando a las partes a que se gritaran, después pasaran al golpe porque obviamente dejaban ahí la basura, lo que vimos un poco en el video. Un acto de microviolencia que parece nada, dejar ahí la basura, ¿no? Porque no hay acuerdos de convivencia cómo separar la basura o dónde dejar la basura. Un acuerdo como es en una comunidad se va acumulando, latente, hasta que explota, ¿cierto? Entonces, puede ser esta herramienta que rompa a micronivel para que no escale de un mal manejo de basura que llevó a un enfrentamiento verbal entre las partes, a que no llegue a golpes y lastimosamente en Tabasco, por ese mal manejo de la basura, nos llevaron asesinatos entre los vecinos, porque llegó a tal manera el insulto, la grosería, la falta de respeto, llevaron toda la basura y la pusieron en la habitación, en el cuarto de una de las personas que se suponía que tiraba la basura. En fin, fue escalando de tal manera que una conflictividad normal estalló hasta generar violencia. Entonces, bueno, para eso es muy útil la mediación. Si bien no puede resolver los conflictos tan graves, de la conflictividad tan grave estructurales que hoy vivimos, como las desigualdades tan grandes, sí puede ayudar
a empezar a reforzar relaciones y mecanismos que fortalezcan el diálogo y la resolución del conflicto vía el diálogo y no la confrontación. Aquí varias características que ya voy a ir muy rápido para llegar realmente a las preguntas y respuestas. Es un mecanismo que no está tan regulado como la mediación familiar y la mediación mercantil en los centros de justicia alternativa. Es más flexible porque la hacen los ciudadanos, los mediadores comunitarios elegidos por las propias personas en la comunidad. Esto es muy importante, es gratuita y es pública para todos quien la necesite. Las decisiones están en las partes, en los mediados, no en el mediador. Los acuerdos a los que lleguen, esos son los que se van a implementar. Es muy ágil y muy fácil porque no requiere todo el burocratismo judicial y sobre todo va a reconstruir las relaciones y el diálogo entre las partes. Aquí muy brevemente, ¿quién puede ser mediador comunitario? Bueno, pues cualquier ciudadano que de forma voluntaria y gratuita desee ser parte de este centro de mediación comunitaria si ya se estableció, o que tenga las habilidades profesionales que ya adquirió en algún otro lado, o como lo hemos hecho en algunos municipios en los que nos han invitado a fortalecer su esfuerzo por construcción de paz, puede ser un mediador comunitario entrenado profesionalmente como mediador por parte del municipio, es decir, un funcionario público que se dedica a la mediación comunitaria. El caso, les digo, más bello que hemos tenido son los policías, que se han formado en mediación comunitaria como parte de su función pública. Aquí simplemente hago un recuento de quienes me han tocado, que son los perfiles de mediadores comunitarios. Bueno, los líderes religiosos, los policías, los ciudadanos independientes, comunes y corrientes, líderes juveniles que tienen mucho empeño, liderazgo, que la gente los sigue, que tienen prestigio en sus comunidades, promotores comunitarios, las maestras, en fin, la marchanta que todo el mundo la conoce y la quiere, del mercado, en fin. Aquí simplemente hay algunas características que he encontrado a través de mi trabajo de investigación también de mediación, es que ¿de dónde viene la legitimidad de estos mediadores? Bueno, del reconocimiento que le dan las partes, de la eficacia. Esto es que se corre la voz, ¿no? Hay un efecto bola de nieve. Pedro ayudó a Juan y María a que no se siguieran gritando y se resolviera. O terminó ese chismerío entre vecinas que estaban atacando a la vecina del 9. O logró que la basura, en lugar de ser una fuente de conflicto, fuera una fuente de oportunidad, porque desde el que empezamos los acuerdos de convivencia y se recicla la basura con estos tambos que logramos que el municipio instalara, entonces el dinero que obtenimos del reciclaje se está utilizando para pintar la unidad habitacional. En fin, ¿no? Va a depender mucho de la eficacia de los servicios del mediador, que sea o no invitado a ser parte de la transformación del conflicto por parte de los mediados. La confianza que generan, esto ya lo hablamos, y de su colectivo, de qué tanto está permeado en su rol en la comunidad, de qué papel se le asigna. Los principales, por ejemplo, en las comunidades indígenas, generalmente son los que fungen como mediadores. Es su rol colectivo que se han ganado. Ahí simplemente subrayo. ¿Qué hacen los mediadores? Bueno, restablecen relaciones, reparan relaciones que se rompieron por la falta de comunicación o por la mala comunicación y gestionan estas diferencias evitando acuerdos que sean inequitativos, acuerdos que sean injustos, y van a gestionar las diferencias, diciendo que son inevitables porque somos diferentes, cada quien ve el mundo desde donde está, desde donde se sitúa, dependiendo de sus lentes, dependiendo en qué zapatos. Entonces ayuda a que se pongan los mediadores en los zapatos del otro para que lo escuche y lo entienda. Aquí simplemente hay algunos ejemplos, como decía el video, de casos concretos en que la mediación puede funcionar. Conflictos interculturales, si están llegando muchos migrantes, por ejemplo, para mediar
para que no siga habiendo tensiones entre residentes e inmigrantes que traen otras culturas, otros valores y que son fuentes potenciales de conflictos. Conflictos intergeneracionales, muchachos que no están entendiendo, no se les está haciendo entender la conflictividad que generan con ciertos comportamientos y cómo quitan seguridad, tranquilidad a los adultos mayores, por ejemplo. Entonces es simplemente a generar empatía para que los jóvenes entiendan el daño que pueden generar si no dimensionan la conflictividad que están provocando por comportamientos que quizá no han del todo entendido el daño que generan en los demás. Bueno, pueden también mediar entre ciudadanos y el gobierno, las administraciones, y entre pandillas, congregaciones. La mediación que bajó los índices de conflictividad en El Salvador, que era el país más violento del mundo, entre dos pandillas fue a través de mediación comunitaria. La Iglesia Católica como mediador, entre dos pandillas que evitó que se siguieran matando. Entonces, la mediación efectiva puede salvar vidas. Y aquí, bueno, un poco lo que dice el video, ¿para qué se utiliza concretamente la mediación? Para ruidos excesivos, para llegar a acuerdos de convivencia que eviten que se sigan propagando estos ruidos excesivos, que es un conflicto pequeño, pero que si sigue alargándose, exponencialmente genera violencia, manejo de basura y otros contaminantes, uso y aprovechamiento de espacios públicos, el cuidado de los animales domésticos. Por ejemplo, se logró a través de la mediación comunitaria que los animales vayan con correas o que no dejen sus heces en las calles, en fin. Conflictos intrafamiliares que no incluyan la violencia. No todo es mediable. Sí hay una cláusula en la Ley Nacional de Procedimientos Penales donde dice qué es mediable y qué no es mediable. Los delitos federales no son mediables. Las drogas, por ejemplo, tráfico, trasiego, etcétera, de drogas, no es mediable. Los robos con violencia no son mediables, trata de personas. Hay muchos delitos que no son mediables, pero muchos otros delitos que sí son mediables. Entonces, no metamos a los jóvenes por 50 pesos, 500 pesos en la cárcel porque no va a ser mejor persona. A través de otros mecanismos como la justicia restaurativa podemos transformar esos conflictos para que no sigamos escalando el conflicto, que ese muchacho que fue a parar a la cárcel no por robarse los 500 pesos, sino por pobre, porque las cárceles están llenas de pobres, no se convierte en nuestro siguiente Frankenstein, que en la prisión, frustrado, enojado y por pobreza, salga de la prisión entrenado como un criminal allá adentro. Conflictos civiles también puede llevar la mediación comunitaria, como divorcios, arrendamientos, incumplimientos de pago y otras obligaciones. Hay mediación institucional y no institucional. Les digo, pueden ir a los centros de justicia alternativa y ahí recibir los servicios de la mediación o entrenarse también a través de los cursos que los centros de justicia alternativa dan, o pueden pedir al municipio también que preste los servicios de mediación comunitaria, o simplemente los mecanismos no institucionales de la mediación, que sería pedir a un tercero que las dos partes le tengan confianza, que resuelva o que les ayude a resolver el conflicto. Pues muy bien, yo lo dejaría aquí y estoy segura que en las preguntas voy a poder entrar a más detalle de las siguientes filminas que tengo. Entonces, lo dejaría hasta acá y les pediría que, por favor, enviaran sus preguntas a Alex y a Evda y ellos me las van a sintetizar para yo poderlas responder y seguramente vincular con las filminas que todavía me faltan. Alex. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias. En este momento pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Roberto Durán, de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, nos pregunta: ¿la mediación por ninguna circunstancia puede ser utilizada donde hubo violencia? Por su parte, la licenciada Isadora Santibáñez, de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, nos pregunta: ¿cómo saber cuál es el momento preciso para empezar a mediar en algún conflicto?
¿Y cuáles son las instancias de gobierno en México encargadas de servir como mediadoras? Ok, del gobierno. Ok. Excelentes preguntas, muchas gracias. Más de esas, porque eso genera que ya hay interés. Muy bien. A ver, la mediación está en la Ley Federal de Procedimientos Penales. Ustedes van y ahí dice claramente qué es mediable y qué no. Es un criterio objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, violencia, homicidios, delitos federales, como dije, no. Pero, y dice violencia intrafamiliar, no. Y aquí hay cierta flexibilidad. Las feministas, cuando se estaba negociando la ley, pusieron peros a que se pudiera mediar la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque hay desbalance de poder. Pero entonces va a depender mucho del conflicto en que tratemos. Yo entrené a mediadores del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Hay mediadores que sí tratan conflictos de violencia intrafamiliar, no donde hay sistemática violencia, donde hubo golpes, sangre, etcétera. Eso no sé, porque por ley no se puede. Pero, por ejemplo, si un hijo que tiene problemas con el consumo de drogas golpeó a su padre o a su madre o le robó dinero, obviamente que lo último que van a querer los padres es que el muchacho vaya a prisión, ¿cierto? Entonces, entraron a un proceso de mediación comunitaria, de mediación familiar, donde pudieron, porque acuérdense, la clave de la mediación es que es un proceso voluntario. Las partes quisieron que se resolviera de forma no judicial. Entonces, que no encarcelaran al muchacho porque hubo robo, agravado, en fin, hubo varios factores que podía hacerlo judicializable. Entonces, ¿qué acordaron en la mediación? Que el muchacho se comprometía a reparar el daño, es decir, lo que robó, pedir una disculpa, obviamente, reparar el daño, devolver lo robado, pero además, y era parte de los acuerdos a los que se llegaron, se iba a meter a una clínica de tratamiento de drogas, ¿no? Entonces, había una posibilidad para la mediación. Entonces, no todo es mediable, pero hay gran flexibilidad siempre y cuando las dos partes estén voluntariamente de acuerdo en entrar a la mediación. ¿Cuándo es el momento preciso? La segunda pregunta, ¿cuándo es el momento preciso de entrar a la mediación? Depende de los mediados. Cuando sienten que se les está saliendo de las manos la negociación, cuando ya no están viendo que por ellos mismos no pueden negociar directamente, que necesitan la ayuda de un tercero, porque este tercero, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la función realmente del mediador? Porque es la negociación asistida, decimos. Porque uno va a ayudar a las partes a entender qué pasó para que ellos mismos de forma directa no pudieran resolver el conflicto. ¿Qué se rompió? ¿Qué pasó? Entonces, un buen mediador va a hacer un análisis del conflicto. Va a restablecer la comunicación entre las partes, va a restablecer la relación y va a ayudarlos a llegar a acuerdos, sacando lo mejor de ellos. Entonces, realmente va a ser cuando las dos partes sientan que necesitan resolver un conflicto para que no siga escalando, porque sienten que ya están subiendo de tono, la forma en que se hablan, que se tratan, ya está habiendo golpes, ya está habiendo grandes costos, en fin, las partes sabrán. Cuando detectan que hay o un centro de justicia alternativa o una persona que saben que es mediadora o una persona que los dos confían, entonces la llaman. Entonces va a depender mucho del conflicto, mucho. Yo diría que prevenir ayuda. Entonces, cuando se sientan los primeros signos del conflicto latente, no tenerle miedo al conflicto, pedir ayuda si por ustedes mismos no pueden resolver el conflicto. Y por último, ¿quiénes son los que ofrecen la mediación a nivel gubernamental? Sé que en Zacatecas existe el Centro de Justicia Alternativa, no sé exactamente cómo lo hayan llamado allá, pero en todo el país existe. Hay los centros, busquen en internet, Centro de Justicia Alternativa en Zacatecas, pero también sé que el municipio
los municipios han apostado, algunos municipios muy inteligentemente, porque es muy barato y tiene grandes beneficios por la construcción de paz y cercanía con las autoridades, han generado centros de mediación comunitaria, en el municipio, dentro del municipio incluso. Entonces, es buscar servicios de mediación en Zacatecas. También ya hay abogados que vieron lo maravilloso que es el mundo de la mediación, y ya hay abogados que ofrecen servicios de mediación. En fin, hay mucha oportunidad para buscar estos servicios gratuitos y sobre todo que van a las verdaderas necesidades de las partes. Alex, la siguiente ronda. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. Las siguientes preguntas nos las hacen llegar Gilberto Pérez, también de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito. ¿No se ha pensado en la creación de un centro de mediación dentro de una fiscalía antes de llegar a una demanda? Por su parte, Eduardo Gil Acosta, también de la misma dependencia, nos dice, dentro de la etapa storytelling, ¿cuáles son las recomendaciones que usted sugiere para que un mediador no genere juicios de valor? Y por su parte, José Feliciano González nos pregunta, ¿cuáles son las limitaciones de la mediación? ¿Cómo identificar si el conflicto ha escalado demasiado como para que la mediación no sea factible? ¿O es posible la mediación en cualquier nivel del conflicto? Excelentes preguntas otra vez. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, los centros de justicia alternativa son los que ofrecen la mediación. La mediación y mediación de muchos tipos, ya vimos, mediación, además están divididas por oficinas, mediación familiar, mediación mercantil, que es la que, arriendos, por ejemplo, mediación penal, conflictos por delitos menores, que no pasan ciertas cantidades, todo esto está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, Federal de Procedimientos Penales, pero ¿cuáles serían los prerequisitos de la mediación? Antes, ciertamente, los mecanismos alternos de resolución de controversias se crearon en México, o se empezaron a pensar en México en 1994, cuando entramos en el Tratado de Libre Comercio, porque los Estados Unidos nos condicionaron el Tratado de Libre Comercio a que existieran mecanismos alternos, pues con 98% de impunidad, nuestro sistema de justicia no estaba funcionando, no está funcionando todavía. Entonces, buscar mecanismos alternativos para resolver de forma amigable, más barata, más eficiente y más rápida los conflictos. Entonces, desde 1994, empezó a moverse el tema, pero no fue hasta 2016 que se discutió la ley, porque veíamos que íbamos muy atrasados en comparación con otros países, y fue en 2018 que entró en vigor, y hoy es un prerequisito para, antes de judicializar un proceso penal, en casos, por ejemplo, de guardia y custodia de los hijos, de divorcios, de arrendatarios y arrendadores, en fin, es un prerequisito que ofrece el Poder Judicial para no judicializar y seguir llenando de expedientes un sistema que no funciona. Entonces, ya existe, es un prerequisito. Ahí depende de la voluntad de las partes si entran o si se van o dicen, no, renunciamos a nuestra voluntariedad del proceso de mediación, nos vamos directo a la vía judicial. Y como México todavía pese la cultura del castigo, del punitivo, de venganza, todavía no existe una cultura de paz que favorezca estos mecanismos. Son muy nuevos, todavía no están todavía muy conocidos, no son muy conocidos por la población. Entonces todavía falta mucho, pero ahí vamos. México ahí va. Y yo espero que poco a poco se consoliden más como una alternativa real a la judicialización del proceso, que es más cara, más costosa y no va al fondo del conflicto. ¿Cómo hacer que los mediadores, es la más difícil, cómo hacer que los mediadores no pongan juicio de valor? Imposible, por eso yo cuestiono tanto esto de la neutralidad del mediador. Es imposible que un mediador no tenga sus propias preferencias, gustos, valores, etcétera. Los va de alguna otra forma expresar en la mediación, en la forma en que interactúa con las partes. Aquí lo importante es entender que es un proceso voluntario
En el momento en que los mediados se sientan que el mediador está demasiado parcializado, rompen la mediación y piden un otro mediador. O precisamente por eso escogieron ese mediador, porque es de izquierda, o porque es de derecha, o porque tiene valores religiosos, o porque, acuérdense, es un proceso voluntario. Ustedes podemos elegir al mediador o podemos solicitar sus servicios, o nos es asignado, y si no nos gusta porque lo sentimos muy parcial, decimos, no, me voy al proceso judicial, o por favor denme un mediador que no sea tan izquierdista o tan radical o tan derechista, ¿no? Entonces, es una realidad, todos y cada uno de nosotros tenemos lentes, es reconocerlos, tratar de ser equidistantes, pero es un proceso muy difícil y un mediador ético lo sabe, y incluso a mí me ha tocado pedir la co-mediación. Entonces, cuando yo siento que me está afectando mucho por empatía, por historia, un conflicto, yo pido una co-mediación, que entonces un colega mío venga conmigo para que me ayude a ser equidistante. Ahí está la ética del mediador. Y finalmente, ¿cuáles son las limitaciones de la mediación? Las que los mediados pongan. Yo diría que son dos. La que los mediados pongan. Si los mediados sienten que no está yendo a la raíz del conflicto, que no están llegando a acuerdos que vayan a las necesidades de las partes y que no sean acuerdos legales, es decir, que estén mediando cuestiones que la ley no permite, obviamente eso limitará los alcances de la mediación. Alex, el tercer bloque. Claro que sí, doctora. La licenciada Guadalupe Flores, también de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, pregunta, ¿cuáles son las típicas actitudes personales ante un conflicto? ¿La mediación puede ser una terapia? Y también nos llegaron preguntas de las personas que nos están viendo por Facebook Live. Alice Collazo pregunta, si se llega a un acuerdo y después una de las partes sigue buscando cómo obtener más beneficio, ¿qué se hace en este caso? Y por su parte, Omar Reyes, también de nuestros seguidores en Facebook Live, pregunta, ¿en qué supuesto el mediador debe renunciar a la mediación? Muy bien. Uy, buenísimas preguntas. Dios mío, necesitaríamos más tiempo. Bueno, que esto sea la oportunidad para ir a verlos allá a Zacatecas en algún momento. Yo feliz. A ver, algo muy importante. La mediación no es terapia. Para eso existen las terapias. Incluso el mediador o la mediadora puede recomendar terapia para ir manejando las emociones de las partes o como parte de los acuerdos reparatorios, ¿no? Si alguien está teniendo muchas conflictividades internas y las está manifestando o las está externando y está afectando la dinámica familiar o la dinámica comunitaria, obviamente el mediador puede solicitar a las partes que incluyan la parte de la terapia, ¿no? Si es algo que ha salido recurrentemente en el cuéntame, ¿no? O en la lluvia de ideas, en la generación de ideas, ahí se puede solicitar que alguien más sea terapeuta, pero los mediadores no son terapeutas. Es buenísimo si tienen además conocimiento de terapia, porque facilitan el proceso, pero no son terapeutas. Ciertamente en la etapa de cuéntame, la segunda etapa, cuéntame tu historia, cuéntame tu conflicto desde tus lentes, la mediación puede llevar a que las partes hablen desde su conflictividad y cuenten lo que les pasó y cómo se sienten y por qué se sienten así. Pero no es la función. Acuérdense, rápido entiende el pasado, qué pasó, pero sobre todo el buen mediador se concentra en el futuro. Bueno, eso pasó, eso me dijiste, eso me rompiste, eso hiciste, o hicieron. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, esa es la mirada, no tanto al pasado, entiende el pasado, fíjense qué importante, entiende el pasado, pero para resolver a futuro, o transformar a futuro. Entonces, esa es la función principal del mediador. Entonces, no es terapia. Cuando no se cumplen, la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando no se cumplen los acuerdos? Fíjense, la mediación, la dinámica que está pasando ahora por ley es que yo, por ejemplo, tengo un problema con mi vecino y lo quiero arreglar de manera tranquila, amigable, pacífica a través de la mediación. Entonces voy al centro comunitario, al centro de mediación o voy al centro de justicia alternativa y pido
la mediación. Entonces, el centro de mediación lo que hace es que invita a través de una carta o con un enviado a la otra parte a que se una al proceso de mediación. Entonces, hay una invitación a que sea parte de la mediación que solicitó una de las partes afectadas. Pero esta parte puede decir que no. Esa puede ser una de las limitantes, que la otra parte no quiera entrar al proceso de mediación, o que como no entiende bien qué es la mediación, pueda tomarle más tiempo, invitarle, estimular la mediación, que es parte de la cultura de paz. Hay que educarnos para la paz, entonces educar de la importancia de la mediación y los beneficios de la mediación. Entonces, la dinámica que se está manejando ahora en México, en general por ley, es que si una parte solicita, los mediadores van y mandan una carta a una persona que va con la otra parte y le dice un poco en qué funciona la mediación y lo invita a sesiones de mediación. Pueden ser 2 veces que llaman, 2 veces que invitan. Si una de las partes no quiere, no se hace la mediación. Pero si quiere y viene y se llegan a acuerdos, acuérdense que el último punto que pusimos en el proceso de mediación, la última etapa, llegar a acuerdos, y esos acuerdos llevan ahí el seguimiento por parte de la mediación, de la mediadora, el mediador, donde los invita a que, dependiendo del conflicto, 1 mes, 1 año, 3 meses, lo que sea, regresen a hacer una revisión de los acuerdos, qué se ha cumplido, qué todavía falta, y ahí es donde el mediador puede disuadir o persuadir a las partes que por su propio bien les conviene cumplir, porque si no se van al proceso judicial. Yo nada más les pregunto, un divorcio vía la mediación es gratuito. Un divorcio vía los juzgados no sale menos de 50,000 pesos, dependiendo del tipo de conflicto. Entonces, esa es una forma de disuadir. Usted sabe lo que le costaría esto afuera, ¿no? Entonces, el límite de la mediación realmente sería que las partes no se comprometieran porque no entendieron el proceso y no están suficientemente disuadidos de la importancia de resolverlo vía la negociación y vía la mediación. ¿Hay repercusiones si no se cumple la mediación? Sí, sobre todo si los acuerdos que llegaron las 2 partes, firmaron y está como testigo el mediador facilitador y se llevan a el Centro de Justicia Alternativo al sello, son cosa juzgada y tienen peso jurídico. Entonces, si se decide después, como no se cumplió la mediación, si se decide ir al juzgado, tú ya tienes una prueba más de que la otra parte no cumple acuerdos y obviamente tiene peso en la sentencia judicial final, que ojalá sea evitable porque sabemos que el sistema judicial en México tristemente todavía no funciona bien. Las que siguen, Alex. Claro que sí, doctora. Federico Chou y Magdalena Carrillo nos preguntan, ¿cómo llegar a una mediación cuando no hay una tercera persona? Es decir, cuando las únicas personas que están presentes están todas involucradas. ¿Puede ser uno mediador y parte del conflicto o cómo lo podríamos solucionar? Y Samantha Flores pregunta, nosotros como servidores públicos, ¿cómo podemos formarnos para ser mediadores? ¿Tener bases metodológicas y herramientas para realizar nuestra labor de mejor manera? Excelente, excelente, wow, qué buenas preguntas, muchísimas gracias. A ver, no puedes ser el juez y parte, o eres mediador o eres mediado, ¿no? A ver, es bien importante que quede esto bien claro. La gran diferencia entre negociación y mediación es que la negociación es el acuerdo entre, bueno, la comunicación interactiva entre 2 o más personas que de forma directa resuelven o tratan de resolver su conflicto, generar valor o cambiar el estado de las cosas. No hay terceros. Aquí las partes involucradas en el conflicto, sean 2, sean 3, sean 5, negocian a través de la comunicación interactiva para resolver un conflicto, generar valor o cambiar el estado de las cosas. La mediación se da cuando estas partes en conflicto no pudieron por sí mismas de forma directa resolver el conflicto. Entonces, la mediación sería la manera indirecta, por eso se llama negociación asistida, porque aquí un tercero ajeno a ese conflicto en particular, no ajeno a la comunidad,
ajeno a ese conflicto, va a prestar sus servicios para que las partes en conflicto o que no pueden llegar a generar valor o que no pueden cambiar el estado de las cosas, resuelvan su conflicto. Entonces, la negociación es directa, la mediación es indirecta, pero tienen el mismo fin: resolver un conflicto, generar valor o cambiar el estado de las cosas, ¿sí? Ojalá, y eso hablaría muy bien de la democracia en México, es que cada vez tengamos más negociadores, que no necesitamos terceros, porque nosotros mismos tenemos suficientes herramientas comunicacionales para resolver nosotros nuestros conflictos. Pero como todavía nos falta mucho, siempre es bueno tener un tercero, que es ese, para mí un mediador, qué bueno que me dan la oportunidad, es este tercer ojo, ¿no? Que ve el conflicto desde varias perspectivas, entendiendo las dos partes de un conflicto para poder resolver el conflicto de forma que las dos partes lleguen a un acuerdo satisfactorio. Y por último, porque ya es el tiempo de acabar, ¿dónde nos podemos formar como mediadores? Bueno, hay muchos, acuérdense, la paz no es gratuita, no es innata, se aprende. No nacemos ni violentos ni en paz, hay que aprender la paz y desaprender la violencia. La violencia se aprende, es una reproducción cultural. La paz también puede ser. Entonces hay que aprender la paz, hay que aprender la mediación. Hay muchos materiales, yo tengo muchos manuales de mediación comunitaria. Hice un manual de mediación comunitaria que con mucho gusto lo comparto. Y entonces puedes formarte tú para ser mediador comunitarios, pero hay muchos cursos ahora gratuitos. La fundación tiene un diplomado en transformación de conflictos. Hay mucho donde uno se puede formar para tener las herramientas y prestar la mediación. Y el Centro de Justicia Alternativa también tiene cursos para los mediadores. No necesitan ser abogados. Hay estados de la República donde sí, creo que es Veracruz, y otros donde tienen que ser abogados, pero en la mayoría de los estados no necesitan ser abogados, pueden ser psicólogos. Yo soy internacionalista y soy mediadora, entonces depende del estado. Ustedes averigüen en Zacatecas, pero hay muchos cursos y hay mucho material. Entonces, las invito a seguirse preparando para cambiar su vida y la de los demás. Muchas gracias, y creo que llegamos a la hora y le doy la palabra a mis colegas. Sí, doctora, sabemos que generalmente nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. En esta ocasión sí me gustaría solicitarle un apoyo para que nos pudiera apoyar con 3 preguntitas más. Uy, que nos parecen que son muy importantes porque nos las están compartiendo también las personas de Zacatecas que nos están viendo a través de Facebook Live, y también nos parece importante retomar sus opiniones. En este caso, Guadalupe Tapia nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre construcción de paz y construcción de ciudadanía? Reina Rivera Valdés pregunta, ¿pueden las dependencias de atención ciudadana fungir como mediadores sin necesidad de canalizar a las salas de mediación? Y por último, Sandra Álvarez pregunta, ¿las organizaciones de base comunitaria como patronatos, juntas vecinales, pueden tener funciones de mediación? Sí, excelentes preguntas. Ya entendí con toda razón, Alex, las haces. Excelentes preguntas. Gracias de corazón otra vez. A ver, ¿existe diferencia entre construcción de paz y construcción de ciudadanía? No. Precisamente ser ciudadanos con todas sus letras implica derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, ¿cierto? Entonces, si cumplimos nuestros derechos, podemos obtener, si cumplimos nuestras obligaciones, podemos tener nuestros derechos. Entonces, el derecho a la paz, ¿no? Entonces, yo no veo la construcción de paz sin construir ciudadanía, sin que seamos conscientes de nuestros derechos, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la seguridad, el derecho a la paz, ¿sí? Pero también con la obligación de ser co-constructores de